menos voy a ir rascándole los puntos, o se sienten tranquilas, o gracias a Dios se termina más un semestre y ustedes siguen avanzando. Preocupadas que no he hecho el video. Ah, el video es lo de menos, eso rapidito lo van a hacer, ahí van a ver, eso es cuestión de organizarse. No, pues la verdad sí, que rápido pasa el tiempo. Ya estamos casi que a medio año y como si nada. Ay, sí, ustedes tan rápido, yo no sé, yo no he sentido los meses. Ya como si nada el sábado se termina el mes de mayo. Ay, no, muy rápido va el tiempo. Y para los que ya son mamás, no me dejarán mentir que los bebés van creciendo muy rápido. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la clase de hoy. Bienvenidos una vez más. Qué bueno tenerlos por acá. Hola, Jonathan. Ya en su momento ya les van a empezar. Bueno, de hecho, yo ahorita en la clase tengo a la licenciada Melin, licenciada Nelisa, licenciada Cecia, licenciada Alejandra Juárez, licenciada Rosa y al licenciado Jonathan, ¿sí? Son términos que me cuesta a veces usarlos con frecuencia, pero yo siempre he dicho desde que usted ya empieza el primer semestre, usted ya es casi que un licenciado. Lo único que le falta es aprobar ciertos semestres y obtener el cartón, diría el buen Chapín, ¿verdad? Pero vamos a dar inicio entonces. Si ustedes se recuerdan, la clase pasada hablamos sobre la Gestalt. Vimos como que la Gestalt por ahí pues tiene su propia percepción, cómo es de que nosotros podemos percibir algunos objetos de diferente manera cuando el enfoque es otro. Vimos también cómo era que la Gestalt nos indicaba que el aprendizaje va acompañado de un propósito, ¿sí? Porque este aprendizaje funciona como un experimento donde usted va teniendo más aprendizaje, ¿sí? Y por ahí vimos que la Gestalt tenía un estudio con los chimpancés, ¿verdad? Kohler, él es el que aprobaba esto, donde él decía que los famosos chimpancés probaban y erraban a lo que era el modelo conductista, ¿sí? Y por ahí también mencionamos un poquito a Pablón, que él pues tiene el estímulo condicionado al estilo chimpancés, ¿verdad? También por ahí vimos cómo era que Peirce se centraba en la terapia gestáltica y cómo él se da cuenta de que hay muchas cosas que radican en nuestro entorno, ¿sí? También vimos por ahí cómo es que Peirce se da cuenta que su terapia de la gestal interviene de manera que entra un poquito en juego lo que es el psicoanálisis, ¿sí? Por ahí estuvimos viendo eso. También platicamos, si no estoy mal, de cómo era que habían diferentes técnicas al momento de aplicarlas si nosotros nos guiamos por la teoría de la Gestalt, ¿sí? Hoy vamos a hablar entonces de lo que son los psicólogos humanistas. ¿Alguien ha escuchado de los psicólogos humanistas o sabe qué es el humanismo? ¿El recurso humano? Y ahí va, gracias. ¿Alguien que sepa algo más? Díganme. Correcto, muchas gracias. Sí, cuando yo hablo de humanistas, pues voy a hablar, si lo vemos de esta manera, del ser humano, ¿sí? Cómo es que nosotros estamos buscando primero, según Maslow, tener lo que es autorrealización, ¿sí? Todos tenemos necesidades básicas que cubrir y que satisfacer para llegar a lo que es una autorrealización, ¿sí? También por ahí vamos a hablar acerca de Jung, de Carl Jung, que también acuña un poquito a lo que es la autorrealización, y vamos a hablar de otros especialistas que se centran en lo que es la terapia del humanismo, ¿sí? También por ahí vamos a mencionar a Alport, que él habla un poquito acerca de la teoría de la personalidad, cómo es que nosotros tenemos diferentes conceptos de poder darle sentido a lo que es la vida, ¿sí? Alport por ahí habla acerca de dos tipos de autonomía, que los vamos a ver. También vamos a hablar de Frank. No sé si ustedes han escuchado
o han leído sobre Víctor Frank? No de Ana Frank, ¿sí? Sino de Víctor Frank. Si no, hoy va a escuchar por acá un poquito sobre él. Bienvenidos a los que se acaban de agregar. Vamos a dar inicio entonces. En un momento voy a compartir la pantalla. Si por ahí ustedes no ven, me avisan porque hoy me conecté de otra computadora. Entonces, si por ahí no se ve, usted me dice, no se ve. Por favor. Ahí, ¿ya se ve? ¿Sí se mira? Ok, va. Entonces, anote pues, vamos a hablar de la psicología humanista, más conocida como la tercera fuerza. ¿Sí? Vamos a ver una síntesis de manera general sobre los aportes que da Maslow, Alport, Frank y Ellis. Vamos a ver cómo es que estos pensadores nos dan a conocer a nosotros un poquito sobre lo que es el ser humano. ¿Sí? Ahora bien, si ustedes se recuerdan, Maslow, más conocido como Abraham Harold Maslow, él nace en Brooklyn, Nueva York. Él nace el 1 de abril, ¿sí? Él viene y empieza sus estudios en la Universidad de Wisconsin, ¿sí? Después de iniciar sus estudios ahí, él viene y enseña en esa misma universidad y él fue miembro de varias sociedades culturales y psicológicas. Una de ellas, por eso es que es bien sonado él fue miembro de lo que era en su momento sociedades culturales y psicológicas. Pero aparte de ser miembro, también fue presidente de la Asociación Psicológica Americana, ¿sí? Él fue un importante portavoz de lo que era la psicología humanista, a lo que él le llama la tercera fuerza en la psicología, ¿sí? También podemos decir que Abraham Maslow fue un psicólogo que estudió o trabajó figuras de la psicología. Y a él se suman entonces Goldstein, Harbaugh, Wittenberg, Koffa, Adel, Fromm, Tolkien y Alport. ¿Sí? Son varios que se unen a él para ver este tema de la psicología, del humanismo. Y ellos en conjunto van a integrar y van a enriquecer nuevos conceptos de la psicología, ¿sí? Por ahí también podemos ver cómo es que Jung utiliza también mucho el concepto de la autorrealización, pero si se dan cuenta, Maslow es quien viene y descubre estas características que el ser humano debe de poseer para ser una persona autorrealizada, ¿sí? Ahora bien, sigo por acá. Bueno, acá tengo lo que es el psicoanálisis, lo que es el conductismo y lo que es el humanismo. Vamos a ver por acá. Jonathan, ¿qué entiende usted sobre el psicoanálisis? ¿Qué más conoce usted sobre el psicoanálisis, aparte de lo que yo estoy proyectando acá? Ok, muchas gracias, muy acertado. A quien levantó la manita, active su micrófono y lo escucho o le escucho. Es el estudio de la mente humana. Exacto, muy acertados los dos conceptos. Muchas gracias. Vamos a ver por acá, no sé si estará Silvia para ver qué piensa cuando mencionamos la palabra conductismo. Si no, vamos a ver si nos apoya Rosa. Yo diría, ¿verdad? A lo que respecta el nombre, ¿verdad? Analizar al ser humano, entenderlo, comprenderlo. Muy bien, gracias.
Vamos a ver qué piensa por acá Cecia acerca del humanismo. ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de humanismo? No sé si estará por ahí Anelisa, que me puede apoyar, por favor. ¿No? Bueno, si ustedes se recuerdan, hemos venido mencionando un poquito lo que es el psicoanálisis, lo que es el conductismo y lo que es el humanismo, ¿sí? Recuerden que el psicoanálisis siempre es el que nos va a ayudar a nosotros a que la psicología pueda existir. ¿Por qué? Porque ese psicoanálisis se centra en el pasado de la persona, en los traumas que la persona ha tenido y en los instintos ocultos que las personas no reconocen si nos vamos a una realidad, ¿sí? Si ustedes pueden ver en mi pantalla, tengo un árbol con raíces y abajo podríamos decir que pueden ser algunos espacios vacíos, ¿sí? Ese árbol representa, eh, si lo vemos de esta manera, todo ese material inconsciente que la persona puede tener, ¿sí? Yo digo de que estos espacios vacíos que están en las raíces podrían ser unas catacumbas o podrían ser unos, ay, ¿cómo les digo? Donde entierran a los muertos, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta que esas raíces se hunden profundamente en esta estructura que yo estoy presentando, donde hay pasadizos ocultos, niveles oscuros y cosas que nosotros no conocemos, ¿sí? Y de hecho, eso trata de hacer el psicoanálisis, traer a todo nuestro nivel consciente, todo ese material inconsciente que nosotros tenemos, ¿sí? Cuando yo hablo de pasado y trauma, nos vamos a dar cuenta que muchos de esos cimientos están enterrados dependiendo de las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra infancia, ¿sí? ¿Qué traumas reprimidos hay? ¿Qué instintos primarios hay? ¿Cómo es que todo esto opera fuera de la conciencia, pero que sí o sí entrar en lo que es nuestro presente? Es ahí donde usted dice, ay, es que esta conducta que yo, ¿sí? Pero si nos vamos a un psicoanálisis más profundo, hay que indagar en tramos de la infancia, en tramos de la adolescencia, ¿sí? Conductismo, la misma palabra lo dice, ¿sí? Conducta. Necesitamos tener estímulos, necesitamos tener un ambiente y necesitamos tener un condicionamiento mecánico, ¿sí? Si nos damos cuenta, acá yo tengo, podríamos decir que unos engranajes, ¿sí? Que va uno tras otro, donde tiene una cadena. Estos engranajes, si lo podemos ver, están conectados por palancas y cadenas que están interconectadas. Ahora bien, el conductismo tiene un mecanismo que está regido especialmente por el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante por Watson y por Skinner, porque ellos dicen que el ser humano funciona de manera predecible. Prácticamente comparan al ser humano como una máquina, ¿sí? No se enfoca tanto en el interior de la máquina, sino lo que vamos observando de cómo es que funciona esta máquina. En este caso, cómo es que el ser humano funciona con diferentes conductas, ¿sí? Pero cuando hablamos de humanismo, nos vamos a dar cuenta que dice que está impulsado por el futuro, la proactividad, el sentido y la autorrealización. Prácticamente entonces el evolución, ¿sí? Si nos damos cuenta en el dibujo que yo tengo, podríamos decir que es una estructura arquitectónica muy moderna, ¿sí? Donde podemos ver que está abierta en figuras. Esta imagen la podemos asemejar con el crecimiento y el potencial, ¿sí? Que nosotros tenemos constantemente. Pero hay una diferencia de ese humanismo con el psicoanálisis. El psicoanálisis, prácticamente la persona vive atrapada en su pasado, ¿sí? Mientras que el conductismo vive atrapado en los estímulos.
Y el humanismo, según Rogers y Maslow, dicen que ver al ser humano como una tendencia innata hacia la autorrealización y la expansión. ¿Por qué? Porque hay una apertura y hay una libertad. Si nos damos cuenta, en la imagen que yo tengo, las estructuras son abiertas y van proyectadas hacia el cielo, lo que en este caso va a simbolizar lo que es el libre albedrío, donde usted tiene la capacidad de elegir, donde usted tiene la capacidad de cuestionar y donde usted está en esa búsqueda de sentido y al mismo tiempo en la búsqueda de que usted tenga la capacidad de tener autodirección enfocada siempre hacia el futuro y cómo es que usted va desarrollando un potencial humano. Ahora bien, en esta siguiente imagen, ¿qué entienden ustedes? Les doy un minuto para que la observe, para que la lea, para que la comprenda y para que usted me diga, licenciada, yo entiendo que pasa esto, entiendo que se divide en esto, o lo veo desde esta perspectiva, o este es mi análisis. Usted me dice. Le doy un minuto. ¿Y quién? Sí, sí, está bien, no tenga pena. Bueno, alguien más que tenga alguna opinión. Acuérdense que nada de lo que nosotros opinamos es malo, ¿sí? A nosotros los chapines nos han hecho creer de veras que todo lo que pensamos está mal, pero no. Y qué bonito es equivocarnos o darnos cuenta que quizás nos fuimos por otro ladito, pero vamos aprendiendo. A quien levantó la manita, active su micrófono porque no los veo, por favor. Gracias, licenciada. Yo pienso que como humanos siempre buscamos avanzar poco a poco. Entonces, de primero están nuestras necesidades básicas, ¿verdad? Y ya luego, pues, buscamos crecer emocional y socialmente. Sí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo lo veo como los pasos para la autorrealización. Ajá, gracias. Bueno, prácticamente es la pirámide de Abraham Maslow, ¿sí? Donde si lo vemos por abajo tenemos unas necesidades que pues son un déficit, ¿sí? Porque son necesidades que nosotros necesitamos satisfacer, pero no como una felicidad auténtica, porque solo lo vamos a hacer porque sí o sí hay que hacerlo, pero nos vamos a dar cuenta que en esas necesidades de déficit desaparece lo que es la insatisfacción, ¿sí? Hasta arriba tenemos las necesidades de crecimiento, que son las meta necesidades, porque a este punto usted se pone metas, usted cumple metas, usted realiza ciertos objetivos y acá en esa autorrealización nosotros tenemos la necesidad de poder llegar a ser de todo lo que nosotros seamos capaces para poder decir, lo logré, lo obtuve, lo conseguí, ¿sí? Es bien importante que ese último bloque, si lo vemos de esta manera también, nos vamos a dar cuenta que acá va a haber un desarrollo, va a haber una evolución y va a haber una expansión a nivel personal, ¿sí? Porque la autorrealización va a buscar el potencial de nosotros, va a buscar la creatividad que tengamos, vamos a ser, ahí sí que muy hábiles para poder resolver problemas y vamos a tener la experiencia de vivir muchas cosas para poder decir, me costó, pero lo pude lograr, ¿sí? Vamos a ver que meta necesidades son las que nunca se van a satisfacer por completo también, ¿sí? Muchas veces las personas dicen, bueno, yo quiero a nivel económico tener un buen trabajo donde yo gane bien, ¿sí? La persona llega, gana muy bien,
pero aún así no se encuentra satisfecha, ¿sí? Puede hacer que se dé cuenta de que necesita ganar mucho más, ¿sí? A eso se refiere entonces también con lo que son las meta necesidades. Ahora bien, yo tengo aquí un cuerpo, si lo vemos de esta manera, con 4 puntos a tocar, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la experiencia entonces de la cumbre. Ahora bien, en esos 4 puntos que yo tengo, me puedo dar cuenta que tengo un realismo independiente, un foco en soluciones, una integración creativa y tengo lo que es una frescura de apreciación, ¿sí? Ahora bien, nos vamos a dar cuenta que Abraham Maslow, porque seguimos hablando de él, explica cómo es y cómo actúa una persona que ha alcanzado la autorrealización. Si usted ya se siente autorrealizado, 4 aspectos, ¿sí? Ahora bien, tenemos el primero que es un realismo independiente. Este realismo independiente dice que no es dogmático, una realidad. No logran ver el mundo a través de los lentes del prejuicio, el miedo o las ilusiones optimistas o pesimistas. Porque si usted ya alcanzó lo que es la autorrealización, usted no puede seguir viendo las cosas en negativo, no puede seguir siendo pesimista. Ahora bien, cuando yo hablo de un foco de soluciones, nos vamos a dar cuenta que este dice que no se centra en su ego, sino que busca resolver problemas de manera externa. Permítanme. Se llama. Perdón. En este foco de soluciones, para la psicología, esto se va a conocer como en las personas que están centradas en los problemas, en lugar de estar centradas en ese yo, ¿sí? En que yo tengo todo o todo tiene que girar a mi entorno, sino que se centran entonces en los problemas para poder darle una solución, ¿sí? Aquí la persona que se siente autorrealizada tiene una misión y es que no hay tiempo ni energía en problemas que no son de su competencia, en entrar en ansiedad, en proteger su orgullo, sino que tratan de canalizar toda esta situación hacia resolución de problemas más complejos dentro de su entorno. Luego de esto me voy a lo que es una integración creativa, donde dice que sino que se integran creativamente a la sociedad. Pregunto, ¿alguien de aquí conoce algún que es rebelde, que todo lo destruye? Hablemos a nivel general, relaciones, afectos, familia, trabajo y todo lo demás. No sé si alguien por aquí conoce a una persona y que nos cuente cómo ve usted a esa persona. ¿No? ¿Nadie? A quien levantó la manita, cuénteme, por favor. Licenciada, yo tengo una tía que ella nada le es Escuché, perdón. grato. No sé si se me escucha. El escucha entrecortado. Si me vuelve a repetir, se lo agradezco. Es que le contaba que yo tengo una tía que a ella pues no nunca nada le es grato. Ella para todo es problema, nada la hace feliz, nada como que la pone contenta, por decirlo así. Tuvo 3 esposos y ninguno como que le llenó su expectativa. Y pues nada, en simple apariencia yo la veo y se ve como que amargada, deprimida y con una tremenda depresión. Ahí sí que hay ansiedad, ¿verdad? Gracias. Bueno, entonces ahí nos podríamos dar cuenta que no buscó autorrealizarse,
que no buscó, pues por ahí, si lo vemos, sentirse bien con ella misma. ¿Por qué? Porque trató, en este caso, de superar expectativas de todos menos de ella, ¿sí? Ahí podríamos ver si nos vamos a un psicoanálisis, que entonces hay traumas en la infancia, ¿sí? Quizás desde su niñez le enseñaron que tenía que complacer a todo el mundo menos a ella, ¿sí? Y por eso es que vemos que hay muchos adultos con muchos problemas porque durante la niñez no se resolvieron todos estos problemas, ¿sí? Em, la verdad, ustedes que en el contexto en el que estamos ahora, en el tiempo en el que estamos ahora, eh, es más común ver a gente frustrada, ver a gente decepcionada, ver a gente que no logra llenar parámetros, que gente que dice, es que no estoy feliz conmigo mismo, ¿sí? No sé ni qué estoy haciendo, porque normalmente están ahí sí que complaciendo las expectativas de cualquier otra persona, menos de ella, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que aquí, en ese foco, en esa frescura de apreciación, entonces las personas tienden a confundir esto. Y por eso es que se da cuenta de que quizás ya tiene 50 años y decir a alguien, no he logrado nada, no soy nada, no tengo nada, ¿sí? Y esto pasa porque o se le fue el tiempo y no procuró trabajar en el proyecto de vida de ella, ¿sí? Porque se desvivió por cualquier otra persona. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hablar acerca de esa frescura de apreciación, vengan las personas sin estereotipos bajo perspectivas nuevas, ¿sí? Aquí entonces la persona tiene la asombrosa capacidad de poder experimentar los bienes básicos de la vida, ¿sí? De disfrutar de un atardecer, de disfrutar de ver una flor, de tener una conversación, ¿sí? Un momento cotidiano, un momento para ella, ¿sí? De apreciar que otra persona hace por ella, ¿sí? De vivir el momento en el que está, ¿sí? Esa frescura de apreciación prácticamente, si lo vemos, es apreciar y vivir el momento en el que nosotros estamos. Yo pregunto por acá, ¿quiénes de aquí disfrutan su desayuno en la mañana? Pero de disfrutar y de sentir los sabores. Que me diga yo, licenciada. Yo, licenciada. ¿Sí? Si usted lo hace, yo lo felicito, ¿sí? Porque está apreciando ese pequeño momento que está teniendo para usted, ¿sí? Pero muchas veces creo que por el corre, corre, porque vamos tarde, porque hay que dejar esto, porque hay que dejar lo otro, es como comí, pero nunca le sentí sabor, ¿sí? Eso yo lo acabo de aprender con un amigo que fue militar, ahorita ya no es militar, y, y él dice, miren ustedes, uno que está en el campo militar, uno no degusta, uno tiene tiempo para comer. En 3 minutos yo tenía que prácticamente tragarme la comida y si no terminaba ahí se tenía que quedar porque me tenía que poner en formación. Entonces yo digo, la verdad es de que muchas veces nosotros somos así. O sea, nos servimos una tacita de café, pero estamos pendientes del teléfono, estamos viendo los problemas de la casa, estamos viendo cosas del trabajo, cosas de la universidad. Y cuando usted siente se terminó el café, no le sintió el sabor, no se tomó el tiempo, ¿sí? Ahora bien, tenemos una experiencia de la cumbre, un clima de felicidad, éxtasis y autorrealización donde la persona se siente íntimamente unida a la verdad y a la belleza, ¿sí? Eso gobernado por espontaneidad y la libre condición del aquí y el ahora. ¿Qué significa esto? Abraham Maslow viene y dice que son momentos transitorios de intensa plenitud, ¿sí? Donde usted pierde los límites, pierde el ego y se centra entonces en disfrutar, en vivir el momento, ¿sí? Donde usted hace una conexión con su realidad y con su persona, ¿sí? Donde usted dice, bueno, hoy me tomo el tiempo para esto, hoy disfruto esto, hoy agradezco esto. Yo hoy vivo el momento en el aquí y en el ahora. ¿A ustedes también les pasa de que usted, por ejemplo, compra una ropa, un par de tenis, pongámoslo de ejemplo, y lo paga por bisacotas, ¿sí?
Y usted dirá, bueno, hasta que yo termine de pagar esto que yo pedí, me lo voy a poner, ¿sí? O a veces puede ser que usted lo compre al contado y que usted diga, bueno, ahorita no me lo voy a poner. ¿Por qué? Voy a esperar que venga Navidad, voy a esperar que venga mi cumpleaños, voy a esperar que venga ese viaje para poder disfrutar de esto que yo me compré, ¿sí? Les apuesto que muchos somos así. Nos olvidamos de disfrutar y de vivir lo que es el aquí y el ahora. Eso no significa también que usted venga y todos los días se va a comprar zapatos de 500, de 500, de 500, porque, bueno, si tiene el dinero, yo lo felicito, pero si no, pues endeude, ¿sí? Ahora bien, tengo la siguiente imagen con lo que es diferentes etapas de la persona. Tengo de los 0 a los 3 años, donde hay un sentido corporal, identidad continua y autoestima. Estoy hablando prácticamente de un bebé, ¿sí? De 0 a 3 años. De 4 a 6 años, ese niño ya tiene una extensión del yo y una autoimagen. De los 6 a los 12 años, nos vamos a dar cuenta que ya ese niño, casi adolescente, ya tiene un autoconocimiento de su pensamiento y un afrontamiento racional. De los 12 años en adelante, prácticamente estaría lo que es la adolescencia, donde ese adolescente ya tiene intenciones, ya tiene propósitos y ya se traza, lo que son las metas. Un adulto, en teoría, usted y yo que ya somos adultos jóvenes, tendríamos que tener lo que es una personalidad madura, secundada de una inteligencia emocional y un buen humor, ¿sí? Ahora bien, este desarrollo, si lo vemos a gran magnitud, está propuesto por Alport, ¿sí? Él es uno de los fundadores de lo que es la personalidad. Él utiliza esta metáfora brillante donde prácticamente es una viga que está inclinada a una construcción de diferente tamaño y podemos apreciar diferentes etapas vitales del ser humano, ¿sí? Donde nos damos cuenta que madurar no aparece de la nada, sino que se va construyendo a manera secuencial y acumulativa. De los 0 a los 3 años, como ese niño descubre los límites de su propio cuerpo y sus sensaciones físicas. El sentido de continuidad donde el niño se reconoce como el mismo individuo a lo largo del tiempo. Eso significa que aprende su propio nombre, ¿sí? Ahí es donde usted le empieza a decir ya su propio nombre, donde en este caso el niño también puede descubrir los límites de su cuerpo, ¿sí? También entra en juego la autoestima del niño, porque aunque ustedes no lo crean, el orgullo empieza a darse. ¿Por qué? Porque empieza a gatear, porque empieza a dar los primeros pasos, pero no estoy hablando de ese orgullo de que me creo más, sino que se siente orgulloso de las propias cosas que va desarrollando el cuerpo, ¿sí? De los 4 a los 6 años, el niño empieza a darse cuenta de que ciertas cosas y personas forman parte de su mundo. Su mamá, su juguete, su papá, su mascota, su cochita favorita, sus zapatos o cualquier otra cosa, ¿sí? Donde hace ver que el niño dice, esto es mío, esto está a mi alrededor, ¿sí? La autoimagen comienza a desarrollarse por medio de una conciencia de cómo ven los demás a ese niño y cómo le gustaría a ese niño ser a futuro. ¿Será que quisiera ser bueno? ¿Será que quisiera ser malo? Eso va a depender de la conducta que el niño tenga y de la expectativa que los papás tengan sobre este infante. De los 6 a los 12 años, vamos a ver que coincide con la etapa escolar de los niños, ¿sí? Donde ya cruzó una primaria, prácticamente hablemos desde, si lo ponen desde chiquito, desde los 3 años empieza a estudiar, ¿sí? Pasa por primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto primaria, ¿sí? Aquí el niño desarrolla la capacidad reflexiva y racional para resolver problemas prácticos, ¿sí? Alport entonces viene y menciona que él dice que hay una frase
La frase es yo como agente racional. El niño entonces se da cuenta que su mente puede procesar la realidad, puede discriminar pensamientos y puede encontrar estrategias para adaptarse a su mundo real. Pero en la adolescencia, Alport lo define como el esfuerzo orientado. ¿Por qué? Porque es la fase donde el niño se desmarca del presente inmediato y empieza a proyectarse hacia lo que es el futuro. Entonces el adolescente empieza a hacer planes a largo plazo, empieza a ver su futuro, empieza la elección de una vocación, empiezan las metas existenciales y la búsqueda de ideales propios. Mientras que en la adultez, la personalidad en teoría tiene que ser madura, porque Alport dice que un adulto maduro no está gobernado por traumas de su pasado, sino que entra en juego la autonomía y lo que va a motivarlo. En este caso podrían ser metas presentes y metas a futuro. ¿Cómo es capaz entonces que el ser humano, o en este caso el adulto, puede extender su yo a causas más amplias, donde puede poseer seguridad emocional y mantener una percepción real de lo que es su mundo? ¿Algún voluntario que me ayude con la lectura de esta diapositiva, por favor? Por favor. De abajo para arriba, por favor. Sí, por favor. Gracias. Podemos ver que aquí hay un triángulo, pero ese triángulo está invertido, ¿sí? Y aquí hay un error común que ustedes como estudiantes o también como los psicólogos que ya son profesionales confunden lo que es la consistencia de una persona en los rasgos centrales para después ver las reacciones particulares como los rasgos secundarios, ¿sí? A medida que nosotros vamos viendo este embudo, el comportamiento, si lo podemos notar, es menos dependiente del entorno y más dependiente de la estructura interna del ser humano, ¿sí? Estos rasgos secundarios requieren de una situación en específico para que puedan activarse. Un rasgo cardinal, en este caso, va a buscar activamente las situaciones para que pueda manifestarse, ¿sí? Ahora bien, por un lado tengo la conducta reactiva, que va a ser el pasado, y por el otro lado tengo la autonomía funcional, que va a ser lo proactivo. Si ustedes pueden observar mis imágenes, por el lado del pasado tengo lo que es, podríamos decir, una llanta con un como, no sé si candado o campanita, ¿sí? Al momento de conectar con otra llanta podemos ver que hay un circuito que no está conectado, ¿sí? Porque ahí hay un sistema autosustentado. Ahora bien, con esa conducta reactiva del pasado, nos vamos a dar cuenta que el motivo es externo o infantil. Por ejemplo, estudiar un idioma para conseguir un trabajo. Ahora bien, con esto podemos ver que Alport da lo que es a conocer la autonomía funcional de los motivos. Y esto puede funcionar como lo que es la física y la ingeniería mecánica.
porque vamos a ver cómo es que se cambian las razones por las cuales nosotros actuamos a medida que nosotros maduramos, ¿sí? Si lo vemos del lado izquierdo, podríamos ver que es un sistema que requiere tracción externa, ¿sí? Pero también podemos visualizar cómo es que en medio los cables se rompen, una ruptura del vínculo de dependencia. Mientras que si nos vamos al lado derecho, podemos ver que la rueda o la llanta gira por sí misma de manera continua. Ahora bien, con esa conducta reactiva, también nos podemos dar cuenta que Alpo reconocía que al principio de la vida o en diferentes etapas a nivel temprano, vamos formando hábitos. Nuestras conductas están impulsadas por necesidades biológicas de manera inconsciente, como lo propone el psicoanálisis, o por refuerzos y estímulos del ambiente. Aquí se dice que el ser humano va a ser reactivo, porque el ser humano va a actuar para reducir la tensión, evitar un castigo, satisfacer un trauma o cumplir con una obligación externa. Acá el motivo depende enteramente de esa cosa que se tira de él. Por eso es que tenemos el ejemplo: estudiar un idioma para conseguir un trabajo. Yo sé que si no estudio cualquier idioma, no me van a dar ese trabajo. Entonces tengo una obligación, ¿sí? Ahora bien, del otro lado, podemos ver también que la rueda tiene un mecanismo interno, ¿sí? Más conocido como lo que es el sistema autosustentado. Con flechas, si lo vemos circulares, una flecha que va para allá y la otra que le secunda, ¿sí? Estas flechas indican entonces que van a generar su propia energía para que fluya, para que no tenga necesidad de pesos externos. Nos vamos a dar cuenta entonces que la autonomía funcional va a establecer sus propios motivos en adultos maduros, porque al tener un adulto con la madurez adecuada, va a ser un adulto que se vuelve independiente, ¿sí? Ahora bien, voy con la siguiente. Dimensión físico-somática. ¿Alguien más que me ayude a leer, por favor? Dimensión físico-somática. Los instintos, la biología, las disposiciones innatas. Dimensión espiritual, la característica fundamental humana, el origen de la libertad auténtica, la responsabilidad frente a la vida, el amor y el deseo de significación. El hombre no está determinado, puede trascender su ambiente. Dimensión mental psicológica, el intelecto, las emociones, los mecanismos de defensa. Bueno, podríamos observar que es una figura tridimensional del ser humano que está propuesta por Viktor Frankl, ¿sí? Viktor Frankl es el fundador de lo que es un sobreviviente a los campos de concentración. A mí me gusta mucho este autor porque se centra mucho en la existencia que el ser humano tiene. ¿Por qué es que necesito seguir haciendo esto? ¿Será que lo necesito? Pareciera que tenemos una esfera, ¿sí? Donde tenemos un centro de color dorado, si lo vemos de esta manera, y nos da a conocer cómo es que la existencia humana podemos ver cómo es que hay dimensiones externas que no ocultan ni ahogan, si lo vemos de esta manera, al núcleo. Puedo ver muy bien cada capa, cómo está separada, ¿sí? Esto permite entonces conocer toda la estructura. Y voy con la primera que leyó su compañera, lo que es la dimensión
físico-somática, que prácticamente es la que se puede observar que está encima de la dimensión mental para después llegar a la dimensión espiritual. Esta dimensión va a ser corporal del ser humano, o sea que va a incluir entonces toda su anatomía, toda su fisiología, toda su genética y todos sus procesos biológicos o instintivos que comparte con otras personas. Ahora bien, hay un peso en esta teoría. Según Frank, dice que no negaba la importancia del cuerpo, porque él decía que nosotros debemos de reconocer nuestras limitaciones físicas y nuestras necesidades biológicas que nos condicionan a tener una experiencia de vida. Sin embargo, él acuñe que hay un enfoque existencial en donde el ser humano tiene un cuerpo, pero no se reduce únicamente en ese cuerpo, ¿sí? Ahora bien, cuando hablo de esa dimensión, es va a ser la capa intermedia, donde va a actuar lo que es la psique. Va a ver cómo es que se mueven diferentes emociones del ser humano, cómo es que se ubican las funciones cognitivas y hacer lo que es la inteligencia, la memoria, el aprendizaje. ¿Cómo es que hay respuestas emocionales, afectos o pasiones? ¿Sí? ¿Cómo es que esos rasgos de la personalidad, que pueden ir de la mano con los temperamentos, lo van a secundar las dinámicas psicodinámicas del inconsciente? Porque van a entrar en juego entonces los mecanismos de defensa. Podemos ver entonces que en esta capa hay un peso de la teoría y en esa dimensión mental psicológica va a haber una reacción ante los estímulos del entorno que van a buscar la adaptación o el equilibrio psicológico, ¿sí? Prácticamente podríamos decir que es el aparato psíquico de la persona. Ahora bien, aquí hay un error, ¿sí? Que es el reduccionismo o el dimensionalismo. Frank viene y advierte sobre lo que es el peligro de la patologización, perdón. O a esto también se le llamaba lo que era el psicologismo, porque él dice que esto pasa cuando los terapeutas intentan explicar la existencia del ser humano utilizando únicamente las primeras dos capas, lo bio y lo psicológico, ¿sí? Tratando entonces al ser humano como un mecanismo que reacciona dependiendo de su biología y de su mente. Luego tenemos la tercera dimensión que nos vamos a dar cuenta que Frank dice que hay una dimensión no ética. Esta viene del griego nos, mente o espíritu. Y en esta capa él explica que nosotros necesitamos entonces evitar confusiones con términos puramente peligrosos, ¿sí? Porque es una dimensión más humana donde el núcleo dorado pues lo vemos un poquito brilloso, luminoso, y es lo que nos hace diferenciarnos de otras especies, o en este caso de los animales, porque hay una voluntad de sentido, porque hay una libertad, hay una responsabilidad y hay una autotrascendencia. Esa autotrascendencia significa que nosotros tenemos la capacidad innata de salir de nosotros mismos para orientarnos hacia algo o alguien superior, ¿sí? Porque tenemos algo que cumplir, tenemos una obra que crear, o cuando nosotros por ahí decimos que el amor lo podemos encontrar en otra persona. Ahora bien, ¿alguien ha escuchado hablar acerca que la persona dice, ay, es que hoy siento un gran vacío? O no sé si a ustedes les ha pasado que dice, ay, no sé, siento un vacío por ahí que no me deja, ¿sí? Ese vacío existencial, pues de hecho es un vacío como lo vemos en la imagen, que se va a manifestar cuando hay un aburrimiento seguido, cuando hay una depresión, cuando hay una frustración, cuando hay una neurosis y cuando está la falta
del significado vital, ¿sí? Víctor Frank viene y nos muestra las dos caras de la moneda, dependiendo de la experiencia humana que nosotros tengamos. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la logoterapia. La logoterapia nos hace preguntarnos a nosotros cuál es el sentido de nuestra vida. ¿Por qué estoy existiendo? ¿Por qué necesito hacer esto? ¿Por qué le he perdido el ritmo a tal cosa? ¿Por qué ya no soy la misma persona de antes? Ese vacío existencial también vamos a darnos cuenta que habla de una neurosis. Esa neurosis, dice Frank, que va a ser el tipo de depresión o de ansiedad que nosotros, como personas, vamos a experimentar al terminar la semana laboral, porque se va a detener, en este caso, el activismo, donde nosotros nos quedamos a solas con nosotros mismos y tenemos la obligación de notar la falta de identidad que tenemos en nuestra vida interna. Pero por el otro lado tengo lo que es la búsqueda del sentido. En esa búsqueda de sentido tenemos diferentes vías de la autorrealización, ¿sí? Cómo es que la vida asumiendo tareas y responsabilidades como un reto, trabajo, tratarnos a nosotros entonces de poder tener una creación o ser creativos. Y cómo el sufrimiento es encontrar valores en el dolor que es inevitable, porque nosotros trascendemos las circunstancias negativas, mientras que el amor, dice por acá, es experimentar al otro en toda su capa espiritual, porque va más allá de lo físico y lo psicológico. Entonces, en síntesis del vacío existencial y de la búsqueda de sentido, vamos a poder ver que el vacío existencial es un bucle cerrado sobre el propio yo, porque es un ego muy centrado, donde podemos ver que la búsqueda de sentido es un sistema abierto y proactivo que empuja al ser humano hacia afuera. Al momento que nos empuja hacia afuera, eso es la autotrascendencia, ¿sí? Nos damos cuenta entonces que el diagrama de la búsqueda del sentido nos deja claro que el sentido de la vida siempre está al alcance de nosotros. Esto puede ser mediante lo que nosotros hacemos, ya sea en nuestro trabajo, qué es lo que hacemos, lo que experimentamos el amor, los retos que vamos asumiendo que podría ser la vida y de lo que nosotros vamos eligiendo dependiendo de esas experiencias. Decido sufrir o decido ser feliz o decido tratar de aguantar. Después de esto tenemos las herramientas. Otro voluntario, por favor, que nos ayude a leer. Para que no sean todos, por favor. Si no, voy a pensar que no hay nadie aquí conmigo. Voy a leer yo, licenciada. Gracias. Las herramientas. Intención paradójica para la ansiedad anticipatoria, animar al paciente a revivir y a desear su miedo con su humor para cambiar su actitud. De reflexión, ignorar la autoobservación excesiva y dirigir la atención hacia actividades positivas externas. Religión y logoterapia. Curación psíquica, salud del alma, psicoterapia, religión. Sus fines son distintos, intención, pero sus efectos pueden ser parecidos. Gracias. Bueno, en esta imagen podemos observar la teoría existencial de Viktor Frankl y él entra en acción entonces en una clínica más concreta, donde él nos presenta o nos da a conocer las técnicas terapéuticas específicas de una logoterapia para poder delimitarlo de forma elegante y cómo es que al presentarlo como una forma elegante, también tiene sus fronteras con la dimensión espiritual formal, que en este caso va a ser la religión. Pero si vemos en esta proyección que yo tengo, esta imagen está dividida en dos. O sea que tenemos dos grandes aportes pedagógicos.
La primera va a ser una caja de herramientas de intervención y la otra va a ser un diagrama de vectores cruzados hacia la derecha. Voy a explicar primero la de las herramientas. Acá podemos darnos cuenta que para la ansiedad anticipatoria vamos a animar al paciente a revivir y desear su miedo con humor para poder cambiar lo que es su actitud. Si estamos hablando de lo que es una intención paradójica. ¿Por qué? Porque esto va a funcionar de manera que vamos a atacar la ansiedad de manera anticipatoria. Podríamos decir el miedo, ¿sí? Cuando un paciente tiene el presentimiento o teme mucho a sufrir un ataque de pánico, va a sudar en público, va a tener insomnio y todos estos síntomas van a hacer que que se ponga un poquito más crónico lo que es el síntoma. Entonces acá usted como psicólogo le pide al paciente que haga exactamente lo contrario, ¿sí? Que de manera voluntaria intente sudar lo más posible a pesar que pase la noche en vela o que se desvele o que diga no, no puedo, ¿sí? Ahora bien, después de esto se va a movilizar su paciente a lo que el autodistanciamiento, la capacidad que va a tener su paciente de separarse de sus propios síntomas a través del humor, porque cuando entra en juego el humor, se rompe el círculo vicioso de la obsesión y el síntoma desaparece. Cuando yo hablo de una de reflexión, vamos a ignorar la autoobservación excesiva porque nos vamos a dirigir nuestra atención hacia actividades de nuestro entorno. Ahora bien, esa metáfora visual va a actuar como una lupa, ¿sí? Porque va a centrar la atención de manera exagerada y patológica sobre un proceso natural donde el ser humano tenga su propio sufrimiento. Esta de reflexión es muy útil en disfunciones sexuales o trastornos de ansiedad, donde el paciente se convierte en un espectador hipervigilante desde sí mismo. Esa de reflexión va a ayudar o va a desviar la culpa. Y aquí entra en juego entonces lo que es la autotrascendencia, en donde el paciente o el psicólogo, en este caso ustedes, van a guiar al paciente para que deje de mirarse el ombligo y redija o vea o prácticamente ponga la mirada o la atención hacia su entorno, ¿sí? Porque al quitar la atención en el síntoma, este pierde su fuerza, ¿sí? Sino por ahí, yo no sé si a usted le ha pasado que dice, ay, no, ya no aguanto la cabeza, me va a explotar la cabeza, ya no, no sé qué tengo, ¿sí? Pero si usted desvía la atención de ese dolor de cabeza y se pone a hacer otra cosa, mágicamente a usted se le desapareció el dolor, el síntoma se fue, ¿sí? Por el otro lado tengo lo que es la religión y la logoterapia, y acá nos vamos a dar cuenta que Frank pues mete un poquito lo que es la espiritualidad. Sus fines van a ser distintos porque hay una intención que va a tener efectos que pueden ser parecidos. Si nos vemos las flechitas que van hacia arriba, dice que son por intención, mientras que los otros que están cruzados o las cafecitas van a estar por efecto, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de una curación psíquica, podríamos decir que es aliviar el sufrimiento mental, porque sanamos entonces lo que es nuestra psique, ¿sí? Pero cuando hablamos de religión, nos vamos a dar cuenta que el objetivo no es curar enfermedades mentales, sino ver lo que es la salud del alma, la salvación, la conexión con lo divino y la fe. Sin embargo, podemos ver que por efecto, cada persona vive su fe auténtica en un marco de creencia sólida. Esto podríamos anclarlo entonces con la existencialidad que protege su salud cuando actúan como amortiguadores psicológicos frente a lo que ahora tengo acá
lo que es el proceso del trastorno emocional según Albert Ellis. Él dice así, sino cómo es que nosotros percibimos esa situación, qué actitud vamos a tener y cómo vamos a tener la verbalización interna de estas circunstancias. Y entra en juego el ABC de la terapia racional emotiva. Acá también podemos visualizar que hay un condicionamiento, hay un aprendizaje, hay una verbalización y hay un trastorno emocional. La terapia racional emotiva conductual TREC de Albert Ellis es uno de los pilares de la revolución cognitiva en la psicología, porque lo presenta como un tema que rompe la tercera fuerza del humanismo y el existencialismo. Para entender, vamos a desglosarlo como poder ver que hay un pensamiento irracional que se procesa y se consolida como un software. Ahora bien, cuando hablo de ese condicionamiento, nos vamos a dar cuenta que representa como una entrada de datos al sistema, desde una infancia, desde un entorno familiar, desde un entorno social y cultural, porque no se van a transmitir un conjunto de valores, no van a haber normas, no van a haber reglas, ¿sí? Prácticamente solo se centra en dar lo que es la primera idea del éxito, el de el fracaso y la adaptación, para después llegar a lo que es el aprendizaje irracional, donde el ser humano tiene un condicionamiento, tiene lo que él le llamó creencias racionales, como el microchip que procesa la realidad a través de distorsiones como la baja tolerancia, el catastrofismo y también algo que se le dice tengo que o debo de, ¿sí? Si me voy a lo que es una verbalización interna, nos vamos a poder dar cuenta que en este punto entra en juego la intervención clínica, ¿sí? Porque hay una creencia irracional que no sobrevive sola. Necesita lo que es el autodiálogo cotidiano, donde el trastorno no se mantiene por lo que ocurrió en el pasado, sino por lo que el ser humano está repitiendo y repitiendo a sí mismo en su presente, para después llegar a cabo lo que es un trastorno emocional. Prácticamente va a ser el final de ese circuito que yo tengo acá en la pantalla, donde nos vamos a dar cuenta que se presenta la ansiedad, la depresión, alguien neurótico, porque la persona solo procesa el error, mas no ve el sufrimiento emocional. Ahora bien, aquí tengo 4 aspectos, que es aprobación absoluta, el perfeccionismo, el catastrofismo en la habitación y el determinismo externo que acuñen a lo que estaba acá en el proceso del trastorno emocional. Podríamos decir que son 4 categorías de creencias irracionales, donde podríamos decir lo que es el corazón de lo bueno, ¿sí? Donde el primero, pues, nos damos cuenta que hay una conducta complaciente, hay una constante ansiedad por el desempeño social y que aquí la persona va a procesar todo como algo que sí es catástrofe, pero en su momento deja de ser tan negativo. Cuando hablo del perfeccionismo, va a ser altas exigencias, ¿sí? Por eso es que tengo ahí un diamante con un ojito, porque nos vamos a dar cuenta que la demanda es encontrar siempre una solución ideal a alguna amenaza, mientras que ese catastrofismo, perdón, y la evitación, pues va a creer que es una calamidad si las cosas no son como nosotros deseamos y que es más fácil huir de la responsabilidad que poder enfrentarla. Mientras que el determinismo externo va a ser como un candadito con eslabones donde se cree que el pasado va a dictar el presente de manera irrevocable.
O sea que la felicidad es causada por eventos externos que nosotros no podemos controlar. Otro voluntario que me ayude con esta lectura, por favor. Yo, No licenciada, todos. Gracias, por favor. Dice teórico, motor principal, impulso, origen de la patología y objetivo terapéutico. Maslow, impulso a la autorrealización, Ajá. frustración de las necesidades básicas, déficit, y alcanzar las metanecesidades y experiencias cumbre. Alport, autonomía funcional, metas proactivas, estancamientos en motivos infantiles reactivos, búsqueda de simple homeostasis, desarrollar el propium y una personalidad madura con humor. Frank, la voluntad de sentido, dimensión espiritual, el vacío existencial, neurosis noogénica, asumir responsabilidades y hallar significado, logoterapia. Ellis, procesamiento racional e irracional, verbalizaciones internas de creencias irracionales, reestructuración cognitiva y reeducación racional, TRI. Gracias. Bueno, tengo lo que es acá una pequeña síntesis de lo que he venido hablando entonces, qué es lo que aporta Maslow, qué es lo que aporta Albert. Por ahí anteriormente yo les mencioné, voy a cambiar la diapositiva, el ABC de la terapia racional emotiva. Y A viene de acontecimiento, B viene de creencias y C viene de consecuencias, ¿sí? 3 cosas para que pueda ocurrir o se pueda dar lo que es un trastorno o una patología, ¿sí? Entonces acá podemos ver cómo es que Maslow dice que nos impulsa la autorrealización, cómo es que hay frustración y cómo es que nosotros debemos de alcanzar esa autorrealización. Mientras que Alport habla acerca de la autonomía funcional, cómo es que nosotros tenemos un estancamiento en motivos infantiles y reactivos, cómo es que desarrollamos una propia personalidad y en teoría tendríamos que madurar con humor, mientras que Frank viene y dice que hay un motor principal que va a ser un impulso, que es la voluntad del búsqueda de sentir, donde hay una patología con lo que es un vacío existencial, pero el objetivo es asumir esa responsabilidad y hallar el significado que va de la mano con la logoterapia. Mientras que Albert Ellis nos da a conocer que hay un procesamiento racional e irracional donde nosotros verbalizamos nuestras creencias internas de manera irracional y necesitamos tener una reestructuración cognitiva y una reducción racional más conocida como lo que es una TRI. Ahora bien, ¿qué es el ser humano sano según la tercera fuerza? Estos tendríamos que ser nosotros, ¿sí? Si usted diría, yo soy sano emocionalmente, físicamente, biológicamente y todo lo que usted quiera. ¿Por qué? Porque usted está orientado al futuro, donde usted vive su presente, mira hacia el futuro y no es un prisionero de su pasado. Yo pregunto, ¿alguien se ha cuestionado mucho por qué es que vive en su pasado? O alguien que diga, siento que no puedo avanzar, siento que vengo arrastrando cosas de mi pasado que no me dejan fluir o que no me dejan avanzar, ¿no? Nosotros tendríamos que ser proactivos y no reactivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en teoría tendríamos que ser dinámicos, tendríamos que conquistar cualquier cosa que esté a nuestro alcance para poder lograr un objetivo, tendríamos que avanzar y no buscar solo el equilibrio o la homeostasis. Pero si yo hablo de alguien dotado de sentido, eso significa que yo, como persona sana, voy a estar impulsado por mis valores, ¿sí? Tengo una filosofía de vida y el deseo de poder encontrarle significado a todo aquello bueno o malo que me pase.
para caer en lo que es una aceptación racional, donde yo poseo el discernimiento lógico, donde yo tengo independencia, donde el humor es necesario para que yo pueda aceptar imperfecciones sin caer en lo que es la catástrofe. ¿Sí? Y aquí les puse unas lecturas recomendadas enfocadas en lo que es la tercera fuerza, ¿sí? Son obras donde ustedes van a comprender profundamente el pensamiento de los pioneros humanistas, y acá tenemos las pirámides de motivaciones humanas de Abraham Maslow, la psicología de la personalidad por Allport, el psicoanálisis y el existencialismo por Viktor Frankl, y por Albert Ellis, La reacción y la emoción en psicoterapia. Son libros que sirven mucho para poder estructurar terapias, ya cuando usted vaya a una práctica supervisada y ya cuando usted tenga el contacto con sus pacientes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? No sé si usted aprendió algo, lo confundí, todo quedó claro. ¿Sí? Vilma, ¿la escucho? Acabo de compartir la asistencia, por favor, para que usted pueda llenar asistencia. Y si no hay algún comentario o algo, espero que ya estén avanzando con la estructura de su video, por favor. Y recuerde que toda actividad bien hecha, que supere expectativas, con mucho gusto yo puedo darle los puntos extras. Ok, entonces puede escribir por el chat, Vilma, no tenga pena. Por favor, llene su asistencia. Buen provecho, feliz noche y nos vemos la siguiente semana. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias. Feliz noche. 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 Vilma, contesto. ¿Sí, Jonathan, cuéntame? Sí, por favor.